Hola, hola, vamos a ver hoy un tema interesante que es la división general del sistema nervioso. Y comencemos. La organización o división general del sistema nervioso son de dos tipos. Comencemos con la primera. Desde una perspectiva anatómica, el sistema nervioso lo podemos dividir en un sistema nervioso central o un sistema nervioso periférico. Ese sistema nervioso central está compuesto por el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal. Por el otro lado, el sistema nervioso periférico por los ganglios, por los nervios espinales, los nervios craneales, los nervios periféricos y las terminaciones nerviosas especializadas. Esta es la división anatómica. Si vamos a qué compone celularmente hablando ambos sistemas nerviosos central y periférico, tendremos que hablar de dos grandes grupos celulares, las neuronas y la neuroglía. Las neuronas son, en la mayoría, es la más importante porque permite la transmisión de impulsos aferentes o eferentes, ya sea sensitivos o motores. Y está la neuroglía. Desde mi perspectiva muy personal, de los dos grupos celulares, los más importantes para mí es la neuroglía, porque forma la barrera hematoencefálica, es la que permite la migración de las neuronas y las lleva a donde tienen que ser, les da mantenimiento, les da protección, las protege inmunológicamente, bueno, en fin. Pero eso está a criterio de cada quien, ambas son fundamentales y son los componentes celulares más importantes del sistema nervioso. Si lo empezamos a ver desde una perspectiva de tipo funcional, el sistema nervioso se puede dividir en dos grandes grupos. El primer grupo, vamos a ampliar esta diapositiva, tenemos en la izquierda el sistema nervioso somático. Ese controla las funciones que están bajo control voluntario, consciente, excepto los arcos reflejos. ¿Listo? Además, proporciona inervación sensitiva y motora a todas las partes del cuerpo, excepto aquellas que no tengan control voluntario, como son vísceras, músculos lisos, cardíacos y glándulas. En la contraparte tenemos el sistema nervioso autónomo, que provee inervación motora involuntaria eferente al músculo liso, al sistema de conducción cardíaco y a las glándulas. Y por otro lado, proporciona inervación sensitiva aferente desde las vísceras. En lo de las vísceras, ¿qué información sensitiva? Dolor y lo que tiene que ver con los reflejos autónomos. Ojo con esta división, que es una división funcional, principalmente o fisiológica. Esta imagen, voy a ampliarla un segundo, es un cuadrito donde hace una comparación del sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Como ven, está basado en mirar las aferencias sensitivas, el control de las eferencias motoras, de las vías nerviosas, neuronas motoras, los neurotransmisores, las hormonas, los efectores y las respuestas. Se los dejo aquí para que ustedes lo puedan mirar, lo puedan ampliar y lo puedan estudiar. Continuando, el sistema nervioso autónomo, es importante tener esto presente, se subdivide en tres partes. Una división simpática, una división parasimpática, que sería la de la mitad, y una división de tipo entérica. Es supremamente importante que tengan esto en cuenta, porque de esto basa muchas de las patologías o muchos de los análisis que nos permiten descartar patologías que se presenten en el sistema nervioso o que se vayan a presentar. En cuanto a la división simpática, bueno, aquí quiero ampliar. Tenemos en la imagen de esta diapositiva una imagen muy bonita que nos permite analizar todo lo que tiene que ver a la izquierda, en la columna de la izquierda, que está con una flecha de tipo verde, nos permite mostrar el sistema simpático. A la derecha de esa imagen tenemos una columna con el sistema parasimpático. Entonces aquí podemos ver las dos grandes estructuras. Vamos a ver que tenemos algo muy interesante. En la división del sistema, en esta imagen que tenemos acá, vamos a ver que los nervios preganglionares en esta imagen se señalan en líneas continuas, ¿sí? En tanto que los postganglionares se muestran en líneas de guiones o intermitentes, para que lo entiendan. Y los colores en esta imagen también tienen algo importante. Aquellos nervios que son colinérgicos están representados en rojo y los noradrenérgicos en azul. Pero bueno,
Para esta imagen me interesa que sepan lo siguiente. En la división de tipo simpática, las neuronas presinápticas, que son las que están en la columna izquierda, están ubicadas en las porciones torácicas y lumbar superior de la médula espinal. Ahí, como lo vemos en la imagen, va desde T1 a T12 y L1, L2 y L3. Y desde ahí, ¿sí?, las neuronas presinápticas envían axones desde la médula, ¿sí?, sea espinal o sea, espinal torácica o lumbar superior, envían sus axones hacia los ganglios vertebrales y paravertebrales, ¿sí? Ahí vemos toda la cadena simpática, que serían todos los ganglios paravertebrales. Y, ojo, ¿por qué es importante identificar la cadena simpática, que es lo mismo que los ganglios paravertebrales? Es porque los ganglios paravertebrales en el tronco simpático contienen los somas de las neuronas efectoras postsinápticas de la división simpática. Si ustedes se dan cuenta en esa imagen, ahí es donde hacen la unión, principalmente las presinápticas con lo que van a ser las neuronas postsinápticas, y suceden ahí en la cadena simpática o en los ganglios paravertebrales. Respecto a la siguiente división, la parasimpática, tenemos la misma imagen. A la derecha está marcada con una flecha roja toda la columna correspondiente al sistema parasimpático. En este sistema, como ven, las neuronas parasimpáticas presinápticas envían sus axones desde el tronco encefálico, ¿sí?, que vemos ahí los distintos pares craneales, y desde los segmentos sacros de la médula espinal. Tenemos abajo de la imagen S2, S3 y S4. ¿Listo? Todo esto los envían hacia los ganglios viscerales. ¿Listo? Todos esos axones hacia los ganglios viscerales. En los ganglios que están dentro o cerca de la pared de los órganos abdominales y pelvianos, y los ganglios motores viscerales de los nervios craneales 3, 7, 9 y 10, contienen los somas de las neuronas efectoras postsinápticas de la división parasimpática. ¿Claros? Repito. Tenemos que, por un lado, las neuronas parasimpáticas presinápticas envían axones desde el tronco y desde la zona de los segmentos sacros S2, S3 y S4 hacia los ganglios viscerales. Listo, primera parte. Y en los ganglios que van a estar dentro o cerca de la pared de los órganos abdominales y pelvianos, y los ganglios motores viscerales de los nervios craneales 3, 7, 9 y 10, encontramos estos contienen los somas de las neuronas efectoras postsinápticas de la división parasimpática. Esta es la gran diferencia entre división simpática y división parasimpática en lo que tiene que ver con sus neuronas pre y postsinápticas. Espero que haya quedado claro esta parte. Hay otra cosa que siempre he querido aclarar, y es porque hay una duda que se presenta, y es cuando hablan en los libros de inervación doble. Cuando hablan de inervación doble, no es que sea otra inervación o otra división. Lo que pasa es que las divisiones simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo con frecuencia inervan los mismos órganos, ¿sí? Entonces ahí empiezan a llamar como una inervación de tipo mixta. Estas inervaciones, ¿sí?, cuando se da esta inervación mixta, las acciones de ambas divisiones, simpática y parasimpática, tienden a ser o suelen ser antagonistas. O sea, una aumenta la frecuencia cardíaca, la otra la disminuye, una aumenta la frecuencia respiratoria, la disminuye, etc. El mejor ejemplo de esto, y es el que siempre dan, es, por ejemplo, cuando se activa o hay estimulación de la división simpática hacia un órgano, por ejemplo, el corazón, este va a aumentar lo que tiene que ver con la contracción muscular del corazón, ¿sí? Con la activación del estímulo simpático se activa la contracción del músculo cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, cuando se activa la división parasimpática del sistema nervioso autónomo, lo que va a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca, disminuyendo la contracción cardíaca. Entonces son antagonistas. Pero ojo, esto no es una nueva división, son simplemente que coinciden las dos terminaciones de fibras nerviosas y estímulos de las dos divisiones, simpática y parasimpática, y se conoce como inervaciones mixtas.
En cuanto a esta imagen la coloco porque quiero que quede claro algo sobre los neurotransmisores. En el sistema nervioso somático, que es la primera franjita que tenemos arriba de color naranja, tenemos que la neurona presináptica o la neurona, ¿sí? Su axón va y se expande hacia el órgano efector, allá hace su conexión. Y esa conexión está mediada por un neurotransmisor que es el acetilcolina. En el caso del sistema nervioso autónomo, en la división parasimpática, la neurona presináptica hace contacto con el soma de la postsináptica en el ganglio, como habíamos dicho previamente. Y el neurotransmisor que interviene o que intermedia es la acetilcolina. Luego, esa señal, ¿sí? Esa neurona postsináptica va a ir al órgano efector, ¿listos? Y su neurotransmisor va a ser la acetilcolina. En la división simpática, en contraste, en la conexión de las neuronas presinápticas con el soma de la postsináptica que se da en el ganglio, el neurotransmisor es la acetilcolina, está aquí todo igual, pero en la conexión o el neurotransmisor que interviene en la unión entre la conexión o la sinapsis de la neurona postsináptica y el órgano efector es mediado por noradrenalina o norepinefrina. ¿Listos? Existe que en la división simpática hay otro mecanismo diferente a lo que tiene que ver el tradicional de las neuronas pre- y postsinápticas, y es la utilización de la médula de la glándula suprarrenal. Entonces, las neuronas, ¿sí?, que hacen parte de la división simpática van y estimulan directamente a las neuronas o a los somas de las neuronas simpáticas de la médula suprarrenal. Y esto utiliza un neurotransmisor que es conocido como acetilcolina. Cuando este estímulo llega, las neuronas de la médula suprarrenal activan todo para que se secrete adrenalina, ¿sí?, también norepinefrina, noradrenalina, entre otros, y estos neurotransmisores van a ir por la corriente sanguínea hasta el órgano efector y va a activar las diferentes funciones desencadenadas por estos mediadores. Entonces, este es un mecanismo diferente, pero querías que quedara claro en esta imagen cuáles son los neurotransmisores que funcionan en esta estructura y qué es lo que les permite orientarse para ver cuál es la acción que van a dar. En cuanto a lo que tiene que ver con qué funciones tienen, aquí les dejo un ejemplito. Por ejemplo, en esta imagen ustedes tienen cuál es el efecto simpático, el efecto parasimpático y el órgano o la función relacionada. Hay muchos. Por ejemplo, en la frecuencia cardíaca, como dijimos, el efecto simpático es aumentando la contracción muscular del corazón, del músculo cardíaco. El efecto parasimpático es disminuirla. La presión sanguínea se aumenta con el sistema nervioso, la división simpática, y con el parasimpático se disminuye. El diámetro de las pupilas. Con el simpático se dilata, creando lo que nosotros llamamos midriasis, y con el parasimpático la dilatación se disminuye, conociéndose como miosis. Y así sucesivamente. Les dejo acá, les amplio la imagen para que la vean. También existe secreción de saliva, musculatura de la vejiga, en fin. Estas dos divisiones son importantísimas porque permiten reaccionar ante distintos estímulos. Por ejemplo, el simpático ante el miedo, ante el susto, y es un sistema que es muy defensivo, no solo para las funciones normales, sino para defenderse el cuerpo contra cualquier agresión o contra cualquier estímulo negativo o positivo del externo. Desde la perspectiva, yo les había dicho que había un tercer grupo, una tercera división del sistema nervioso autónomo, y es la división entérica. Esta es importante, aunque es poco conocida y poco entendida, incluso en el gremio de la salud. Y es lo siguiente: esta división entérica está compuesta por neuronas o conjuntos de neuronas y sus evaginaciones dentro de las paredes del tubo digestivo. Esto es llamativo porque es conocido como el cerebro del intestino o el cerebro digestivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que este sistema, esta división, como se llama cerebro, como le colocaron ese nombre, se ha mostrado que no necesita del control del sistema nervioso para funcionar, o sea, puede funcionar de forma independiente del sistema nervioso. ¿Cuáles son las funciones de este sistema?
de esta división entérica del sistema nervioso autónomo. 1. Controla la movilidad, ¿sí? Contracciones de la pared intestinal, él las controla y permite la peristalsis y todo eso. Controla las secreciones tanto endocrinas como exocrinas que hacen parte del proceso digestivo. Controla el flujo sanguíneo de toda la pared digestiva, ¿sí? Mejorando la nutrición, la alimentación y manteniendo las funciones normales de todo el tubo digestivo. Recordemos que vamos desde el esófago hasta los intestinos. Entonces, imagínense todo lo que ellos controlan. Además de eso, es importante en la regulación de los procesos inflamatorios e inmunológicos. Y hay algo clave que dejé aquí, voy a ampliarlo. En cuanto a la digestión, recuerden, requiere de la comunicación entre las neuronas entéricas y el sistema nervioso central. Esa comunicación está dada por las fibras nerviosas parasimpáticas y simpáticas que actúan como mediadores en esta conexión. De ahí la importancia de todas estas divisiones. En la imagen de la derecha que ustedes tienen ahí van a observar que vemos un pedazo de tubo digestivo, ¿sí? De cualquiera de las porciones. Vamos a encontrar que a nivel del tubo digestivo vamos a tener toda la división entérica en las distintas capas. Pero resaltan entre las capas dos grandes plexos. El plexo submucoso de Meissner, que se encuentra en la capa submucosa del tubo digestivo, y el plexo mioentérico de Auerbach, que se encuentra en la capa muscular. Y de ellos depende todo el buen funcionamiento de toda esta división. O sea, ellos son los plexos fundamentales en esta estructura o en esta división entérica. Y esta imagen de lo que tiene que ver con la división entérica y la digestión la coloco para que entiendan más o menos cómo es este proceso de conexión entre todas las divisiones del sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central para la digestión. Entonces, en el tubo digestivo, nosotros tenemos enteroreceptores, ¿sí? Esos enteroreceptores van a producir información sensitiva de lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, sobre lo que nosotros vemos acá, disfunciones digestivas, fundamentalmente. Luego, el sistema nervioso central va a coordinar lo que ustedes ven acá, la estimulación simpática y la estimulación parasimpática, dependiendo de lo que necesite, ¿sí? Con la estimulación simpática va a inhibir la secreción gastrointestinal, la actividad motora, la contracción de los esfínteres y vasos sanguíneos. Por lo contrario, la parasimpática va a hacer lo contrario, o sea, esto depende ya de lo que necesite. Además, pero para poder coordinar y estimular todo esto va a necesitar de interneuronas. Esas interneuronas lo que van a hacer es integrar la información desde los nervios sensitivos que ustedes ven acá desde las neuronas o nervios sensitivos y la transmiten a las neuronas motoras entéricas en la forma de reflejos. Esa es la manera del sistema nervioso central de hacer conexión y participar en la función digestiva. Un ejemplo que siempre se da sobre esto y es cuando hablamos del reflejo gastrocólico. ¿Qué quiere decir eso? Este reflejo se produce cuando la distensión del estómago, ojo, la distensión del estómago estimula la musculatura del colon y produce o desencadena la defecación. Entonces así hace participación el sistema nervioso central sobre lo que es la digestión. Pero, ojo, recuerden, el división entérica puede funcionar independiente del sistema nervioso central, o sea, no es del todo necesario su participación, pero en algunas actividades sí es necesario. En cuanto a la organización de la división entérica, los ganglios, aquí ustedes los ven, y neuronas postsinápticas se localizan, ojo, en la lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la subserosa del tubo digestivo, que quiere decir que va desde el esófago hasta el ano. ¿Listo? Pero ojo, hay dos plexos importantes que están en la imagen. El plexo, que son los que más participación e importancia tienen. El plexo submucoso de Meissner, que está en la submucosa, y el plexo mioentérico de Auerbach, que se encuentra en la capa muscular de la muscular externa. ¿Listo? Estos son los dos grandes plexos. Además de eso, la división entérica no necesita de los impulsos presinápticos del vago, ni de las eferencias sacras.
¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que nosotros en algunas funciones en la división entérica necesita el sistema nervioso central, no es necesario ni de los impulsos presinápticos del vago ni de las eferencias sacras eh, tener una inervación intensa. ¿Por qué? Porque el intestino, a pesar de que haya una sección de estas estructuras del nervio vago y las eferencias sacras, continúa, gracias a la división entérica, los movimientos peristálticos. Así ustedes diseccionen, la división entérica se encarga, por eso lo llaman cerebro del intestino. Y hay un dato clave sobre la división entérica, y es que tiene su propio sistema, entre comillas, de neuroglía. ¿Qué quiere decir eso? Tiene unas células de sostén, ¿sí?, que son conocidas como células gliales entéricas, se parecen a los astrocitos, pero no tienen nada que ver o no son ni células de Schwann ni células satélite como el resto del sistema nervioso periférico. Aquí tienen su propio tipo de células de mantenimiento sostén, muy similares a los astrocitos, pero conocidas como células gliales entéricas. Y esta es la clase del día de hoy. Es una introducción, ¿sí?, que les va a servir como es la división general del sistema nervioso. Y les agradezco y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.